Tenemos comunicación con Carlos Viñolo, académico de la Universidad de Chile, que nos comenta para XEU Noticias, pues, ¿qué podemos esperar después de la pandemia? ¿Cuáles son los grandes retos del mundo? Se ha puesto aún más mal el mundo desde que conversamos la última vez. Mira, lo primero es, esta pandemia sigue y tengamos cuidado porque en el hemisferio sur, en países, en particular en países como Chile, que estamos entrando en el invierno, que es frío, donde los sistemas públicos de salud colapsaban ya en los años anteriores, esto puede ser bien catastrófico. Eso es lo primero. Ojalá que en México no sea así, pero me temo que a diferencia de los países de Asia y de Europa, que están entrando además en un clima más templado, ellos están efectivamente bajando. Chile ayer tuvo tantos nuevos infectados como Francia, por ejemplo, ¿no? Y ellos van bajando y nosotros vamos subiendo. Eso es lo primero. Ahora, respecto a lo que viene después, yo creo que es un acto muy importante entender que ya de antes los estudiosos de la materia nos venían diciendo que el mundo se hace cada vez más impredecible y que la tendencia a proyectar el futuro desde el pasado es un craso error. Quiero citar solamente una información que viene de la División de Anticipación de UNESCO en París. Sí. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Escuché acá en Chile una conferencia y un taller del director de esa división de anticipación, Ruel Miller. Y la conclusión de ellos, bueno, ellos estudian el futuro para ver qué hay que enseñar a los jóvenes y a los niños. Y la conclusión es, no sabemos nada de lo que viene. Lo único que sabemos es que vamos a seguir no sabiendo. Que no es que vamos a llegar a un nuevo estado en el cual ahora sí, ahora estamos ahí. El estado va a ser cambio permanente, la impermanencia permanente. Y por lo tanto, la preparación de los niños y jóvenes, decía él, es para adaptarse. O sea, hay que llevar la capacidad de adaptación darwiniana a niveles superiores, más rápido, más profundo. Y eso significa aprender a desaprender muy rápido y volver a aprender lo nuevo muy rápido. Eso era antes. Ahora, esto se hace aún más impredecible. Y por lo tanto, las personas y las organizaciones tenemos que prepararnos para estar muy atentos, muy despiertos, muy conscientes y estar reaccionando sobre la marcha. Al Y no instante. quedarnos, ¿sí? Al Cuéntame. instante. Al instante, ¿sí? Y esto plantea un tema muy central, por ejemplo, a las empresas. Tienen que ser muy rápidas en reaccionar, para lo cual tienen que estar online, y eso hemos aprendido con la tecnología. Sí. Tomamos conciencia que estábamos usando mucho menos de lo que teníamos. Eso es lo primero, la impredictibilidad. Pero si sabemos que vamos a estar muchos años, si pensemos en 5 años, en que vamos a tener una situación económica muy compleja, pero muy compleja. Hay muchos sectores económicos donde esto va a pegar muy fuerte. Por ejemplo, a México, el turismo le va a pegar muy fuerte. Y creo que el PIB turístico en México es el 20%. En Chile es muy pequeño. ¿Qué le va a pasar a la industria, a las aerolíneas? ¿Ah? Es muy fuerte. Y eso lleva asociado entonces el desempleo. Va a ser un desempleo muy masivo. Y en países desarrollados, claro, el Reino Unido y otros países pueden decidir pagarle a todo el mundo un sueldo mínimo. Hay países donde han decidido entregarle a cada familia $2.000 mensuales para que no salga de la casa. Pero en nuestro país eso no es posible. ¿Cómo vamos ni siquiera aunque tuviéramos dinero, ¿cómo se lo vamos a hacer llegar? Cuando tenemos tanta marginalidad, tanta informalidad. Entonces tenemos un problema mayúsculo y es bueno que nos demos cuenta ahora y que empecemos a hacer cambios mayores ahora. Yo lo voy a poner, ayer lo puse en una charla que di, que se llama Antecrisis radicales e innovaciones radicales. Es momento de revoluciones.
La gente que cree que hay que hacer cambios, no hay que hacer cambios. Hay que hacer revoluciones. La gente le tiene miedo a la palabra revolución porque la asocia a la política, ¿ya? Y a cambios drásticos normalmente mal diseñados o con malas intenciones o con buenas intenciones, pero que se pierden por el camino. Y en este momento nosotros tenemos que partir, voy a partir por lo más obvio, ¿no? Una revolución en salud. Y yo creo que la revolución más importante, habíamos hablado de esto antes, Olivia, es la revolución de la conciencia. La ciencia no logró, a pesar de que fue el siglo XX, fue considerado el siglo de la ciencia, no logró generar lo que algunos llaman la salvación por la ciencia. La salvación por el Estado tampoco, la salvación por el mercado tampoco. Y yo, volviendo a conversaciones anteriores, creo que o reponemos la compasión y el amor en el centro de la vida, no solo de la familia, del colegio, de la política, de la empresa, o seguimos por el camino de la sociopatización. Yo debo haberte comentado que di una charla en Madrid inaugurando un congreso de gestión pública que se llamaba La Revolución Paradigmática y la Gran Encrucijada. ¿Sociopatización o humanización? Y el mundo iba por la sociopatización. En la práctica, ¿cómo se refleja eso? Bueno, en la conducta de algunos gobernantes a los cuales les duele nada la gente que se está muriendo. No los voy a mencionar porque en este mundo del hackeo, ¿cierto? Y además es bueno que quede como adivinanza, hay un trío de oro aquí, ¿cierto? En esto de personas que dijeron, no, si esto no es nada, y que han batido récords en esos términos. Una cosa importante que no sé si comenté, pero como yo soy constructivista radical y lo que me interesa es provocar aperturas de mente y corazón, no me interesa que la gente esté de acuerdo conmigo, la gente que eso no es lo importante, lo importante es qué le está pasando a la persona que está escuchando esto, qué se queda pensando, qué es lo que va a hacer, de qué va a leer. Una cosa importante es que esto de los sociópatas. El sociópata es un hijo del desamor. ¿Te acuerdas que lo hablamos? Sí. Son personas narcisistas evolucionadas que llega un momento que tienen cero conciencia de sí. No tienen conciencia de cuerpo, no tienen conciencia de emociones y por lo tanto no tienen conciencia del resto. Son indolentes. Entonces escribí una columna por ahí que se llama así, dice, paremos el coronavirus, matemos el VI3. Y el VI3 es el virus de la inconsciencia, indolencia e irresponsabilidad. Es un sociópata. Un sociópata es una persona que es totalmente inconsciente. Recuerden que puede matar a millones y tiene una buena justificación para hacerlo. Puede decir incluso, mira, esos millones querían ser asesinados. Llegan a ese nivel de cinismo, de enfermedad. Entonces, lo que estamos viendo por sobre todo es la necesidad de una revolución de la conciencia. Ahora, la buena noticia es que esto gira las posibilidades en favor de la humanización. ¿De acuerdo? Entre otras cosas porque la gente de buena voluntad, diría Jesús, las buenas personas, diría Martin Luther King, tienen ahora una posibilidad de participar activamente en detener la locura en que estamos viviendo. Y es una locura con resignación. Una cifra que voy a repetir una y mil veces. En la actualidad, si uno mira los últimos tiempos, están muriendo en promedio un poco menos de 5.000 personas al día en el mundo por coronavirus. 5.000. Puede sonar muy grande. Pero cada día vienen muriendo desde hace años 25.000 personas al día de hambre. De hambre. Los que mueren de coronavirus, las que mueren de coronavirus, 9 de cada 10 tenían una o más enfermedades crónicas. Sí. 9 de cada 10. O sea, esto no es que mate a los viejos. No, mata a los viejos que tienen algunas enfermedades. Ahora hay una correlación entre edad y enfermedad, sí. Entonces, podríamos decir que las personas que están muriendo por coronavirus tienen una edad promedio alta, en Italia, en el norte de Italia era 80 años, y además tenían sobrevida baja. No iban a vivir mucho tiempo más. Los 25.000 que mueren de hambre, 2/3 son menores de edad. ¿Alguien me va a decir que es progreso el progreso?
Voy a dar un par de cifras además para incomodar, para despertar. Con la mitad de lo que los estadounidenses gastan en sus mascotas, no solo en alimentación, porque hasta joyas tienen. Con la mitad de eso, que es algo así como 60.000 millones de dólares, se elimina el hambre del mundo. Con la mitad. Con el 1,5% del gasto militar del mundo, se elimina el hambre. ¿Es progreso el progreso? En el siglo XX, el siglo de la ciencia, 150 millones de personas murieron a manos de otras personas, de otros humanos, entre comillas. Y podemos seguir. 100 millones de personas están bajo la línea de que se llama morir de hambre. De ellos son los que mueren un 10%, 10 millones al año. Pero en este momento hay 140 millones de personas, antes de esta locura, por migraciones, catástrofes naturales, cambio climático global, persecuciones genocidas y otras, 140 millones de personas se estaban acercando a la línea por muerte de hambre. 800 millones de personas pasan hambre todos los días, más del 10% de la población mundial. Entonces la pregunta es, ¿y para dónde íbamos? Sí. ¿Estábamos destruyendo el planeta? ¿Estábamos resignados a esa brutalidad del hambre? La corrupción se generalizaba, la drogadicción, el alcoholismo, la tasa de suicidio, la insanidad mental. Y yo creo que la enfermedad que estaba ocurriendo es que efectivamente las personas se empiezan a mirar el ombligo nomás, no miran el mundo. Pierden solidaridad, pierden fraternidad, pierden compasión. Y por todo eso es una sociedad que no está centrada en el amor desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo ir articulando esas acciones, encaminando hacia una humanización? ¿Tendría que haber un orden mundial para poder encaminar ese rumbo? ¿O qué nos dice Carlos Viñolo? Yo creo que ese ha sido el error fundamental. Mirar hacia arriba, hacia los gobernantes, hacia los que están más arriba de las organizaciones, y comentar y pensar lo que habría que hacer, ¿cierto? Lo que hay que hacer. Yo creo que esto es mucho más claro que nunca. Martin Luther King dijo una frase muy importante. Mirado en retrospectiva, lo que será más espantoso no será ver las brutalidades que cometieron los malos, sino que la actitud de retraerse de los buenos. Entonces este es el momento de todos nosotros, ese mensaje que, entre otras cosas, los medios de comunicación de gente buena como son ustedes, tienen que mencionar. Todas y todos nosotros. Ahora tenemos que entrar en política. Aprendí hace poco que en la Grecia antigua, a la gente al ciudadano que se restaba de la política le llamaban idiota. De ahí viene la palabra idiota. Entonces nosotros hemos sido súper idiotas. ¿Ah? Vamos a votar de vez en cuando y luego que pase lo que pase. Y si los gobernantes son corruptos, como ha sido el caso de México desde hace mucho tiempo, a niveles insólitos, la ciudadanía se queda ahí esperando. Hay otros países como Argentina que eran efectivamente desarrollados a mediados del siglo pasado, y miren dónde está. Y eso en parte porque la ciudadanía permitió que los sociópatas tomaran control de la política, de las empresas, de los sindicatos. Entonces, yo repito lo que he compartido con ustedes en otras ocasiones. Este es el momento de mirarnos nosotros, y la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué voy a hacer yo hoy día? Hoy día, no mañana. Hoy día ya podemos, a pesar de que estamos confinados, ¿cierto?, ayudar. Ayer yo di una charla, hoy día hay un conversatorio sobre la nueva medicina, tecnologías médicas. Si a alguien le interesa a usted, me lo hace saber y los conecto. Va a haber una persona desde Austin, Texas, conversando sobre aplicaciones, un colega mío que trabaja en eso. Y ya sabemos que tenemos la posibilidad de organizarnos. Las buenas personas, las personas de buena voluntad, hoy día saben que se pueden organizar más allá de las redes sociales. Zoom nos permite armar conversaciones permanentes. Y parta por casa. ¿Qué voy a hacer yo en mi casa con mi familia? ¿Qué voy a hacer con el barrio?
¿Ah? ¿Cómo le ayudo al vecino? Solidaridad. Tiene que entrar muy fuerte. Se nos quedó atrás. En algunos países, en aras de la libertad, resignaron la equidad, y en otros, en base a la equidad, resignaron la libertad. En ambos casos, la solidaridad se quedó atrás. ¿Qué fraternidad y solidaridad? Así que la misión es empezar a ser un poco más compasivo, comprensivo y amoroso aquí, en esta conversación. Y atreverse, no quedarse callado, perder el miedo, salir de la resignación, del cinismo. Eso es para mí lo que hay que hacer. Entonces, desde el confinamiento tenemos que aprovecharlo para hacer una introspección, Carlos Viñolo, y ver, pues, qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera por mejorar nuestro entorno y mejorar nuestra familia y al final nuestra sociedad. Absolutamente. Yo creo que diste en el clavo. No podemos ayudar al resto si nosotros no estamos en conexión con nuestro espíritu, con nuestro ser interior. Es un muy buen momento. La frase que está atrás, que quedó de ayer de mi conferencia, se la voy a leer. Al lado está la imagen de Einstein, sí. Que son unas frases respecto a la inevitabilidad y necesidad de la crisis. El señor Einstein dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progreso. Pero mire esta frase, lo que acaba de decir. No puedo evitar ni las situaciones adversas ni los obstáculos de lo que la vida está compuesta. Lo que sí puedo hacer es volver mi estado interno tan poderoso que los problemas sean nada enfrente de mí. Intensifico mis momentos de introversión y acumulo poder espiritual. Ese es el paso número 1. Y el paso número 2 es eso que estoy haciendo que se note en las relaciones de familia, en mi relación de pareja, en la relación con los hijos. Y a través de estos recursos, de Zoom o de WhatsApp, los grupos de WhatsApp, hagamos que eso irradie. Si cada uno de nosotros empieza a hacer ese proceso de la revolución de la conciencia, lo que se empezó a llamar The Mindful Revolution, porque afortunadamente esto ya venía. La revista Time en 2014 trajo un portada, eso se llama The Mindful Revolution, la revolución de la conciencia. Y eso ha llegado a empresas avanzadas en el mundo, así que no estamos soñando algo imposible, no, es tomar algo que ya venía. Hay tendencias humanizantes que ya venían, fortalezcámonos, subamos esa, organicémonos, y sí vamos a poder girar el proceso desde la sociopatización hacia la humanización. En conclusión, entonces, Carlos Viñolo nos diría que hay que aprovechar estas nuevas tecnologías que a veces la gente tiene temor de entrar en ellas, porque hoy mismo decía el presidente, se da también esto de la infodemia, esto de noticias falsas, y eso sí se replica, se comparte sin saber que es una noticia falsa. Mejor aprovechar estas nuevas tecnologías para generar el bien. Absolutamente. Apaguemos los medios de comunicación, esos que andan vendiendo mentiras. Privilegiemos aquello y exijamos de los gobiernos que cautelen eso, pero además usemos estos recursos directos que tenemos. Yo, por ejemplo, no he prendido la televisión, bueno, nunca la prendía, salvo para ver partidos de fútbol, de muy buena calidad. No veo televisión, me hace daño a los ojos. No la he prendido nunca. Y una vez al día me informo por personas calificadas que nos hacen llegar a grupos de personas una selección de las noticias más relevantes, no sensacionalistas. ¿Y cuál es la noticia que yo requiero? La noticia que me sirve, no para estar informado, para diseñar mejor qué es lo que voy a hacer yo, para seguir ayudando. Mira, efectivamente nos estamos dando cuenta que tenemos un recurso, que las tecnologías de infocomunicación, ahora que además vienen acompañadas de la inteligencia artificial y la robótica, en el contexto de la cuarta revolución industrial, la Internet de las cosas, data science y todo lo demás, vamos a tener que hacer una revolución en educación. Claro, podemos tener mucho más y mejor educación complementándola a la presencial con esta. Ahora sabemos que en Internet está toda la información del mundo, entonces ¿para qué los profes siguen metiéndole en la cabeza a los niños y a los jóvenes y incluso en la universidad? Si tenemos una mente, un disco duro compartido, pertenecemos
no solo estamos unidos a través de las energías del amor, sino que estamos unidos a través de Internet. ¿Ah? Y está todo ahí. Y lo hemos descubierto, uno está conversando contigo, me puedo meter en paralelo y te digo, no, no, ¿sabes qué idiota no significaba eso en la iglesia antigua? Entonces, aquí se abre una posibilidad gigantesca de mejorar significativamente, llevar la educación a toda la gente, aliviar a los profesores. ¿Necesitamos hacer la revolución del amor en la educación? Claro, a los profesores hay que ponerlo en el lugar número 1, en la pirámide de estatus profesional, como lo hacen en Finlandia. Y eso tenemos que hacerlo ahora, mañana. Empezar ahora a reclamar, a organizarnos para que en los colegios pase eso. Segundo, esta infocomunicación, las tecnologías, inteligencia artificial en particular, va a ser una revolución en la salud. Vamos a acelerar la medicina anticipatoria y la medicina personalizada. ¿Ah? Yo espero tener mi médico de cabecera, mi médico personal, muy luego. ¿Qué significa eso? Significa que tengo un sensor en mi cuerpo. Hoy día tengo uno que tiene pocos sensores, pero que ya me permite monitorear el sueño. Pero a costos bajos nosotros vamos a poder conectar, por ejemplo, a todas las personas que tienen enfermedades crónicas a un sistema operativo que le va a hacer un seguimiento personalizado. Y dentro de poco vamos a tener una forma de detectar los coronavirus que vienen y otros virus que vienen, ¿cierto? A través de test a distancia. ¿Ah? Entonces ahí tenemos otra revolución. Bueno, y ahí la invitación que yo hago y que hice ayer, ¿saben qué? Participemos de esas revoluciones, no nos quedemos esperando. ¿Quién va a hacer eso? América Latina, los latinos, tenemos una ventaja en este momento en que se derrumba ese racionalismo, materialismo competitivo que nos viene del norte. El carácter gregario, ¿ah?, de los latinos y por sobre todo la sabiduría de algunos pueblos originarios como los mapuches, nos puede ayudar a participar en la invención de los nuevos paradigmas. Nosotros hemos vivido en culturas con paradigmas importados, made in Greece, made in France, made in USA. Nadie se preocupó de compatibilizar. Bueno, es que el imperialismo paradigmático de los europeos primero y de los estadounidenses después nos invadió y nos metió un modelo educacional, un modelo de empresa, un modelo de sociedad, un modelo de gobierno, que nadie se preocupó de ver si era compatible con nuestra cultura, con nuestra historia y con nuestros sueños colectivos. Nos metieron todo. Eso se derrumba. Esta es la tercera y gran final crisis de Occidente. Todos esos paradigmas de base de la modernidad occidental venían fallando desde hace 200 años. Ahora terminan de demostrar que no sirven. El individualismo tiene que ser erradicado ya. Los economistas no pueden seguir diciendo la brutalidad de que los seres humanos maximizan utilidades porque son intrínsecamente egoístas. Eso es poco ético. Y ahora ni siquiera tiene fundamentación científica alguna. El gen no es egoísta. Falso. Segundo, el racionalismo. Si ya sabemos que la inteligencia emocional es más importante que la inteligencia intelectual. Eso tenemos que llevarlo a la educación. Tenemos que llevarlo a la salud. Ahora, ¿cuál es la revolución más importante que tenemos que hacer? La más compleja. Es la revolución en la política y en el gobierno. ¿Y por qué va a ser difícil? Porque ellos son los que tienen el poder y viven de los viejos paradigmas. Y ahí es donde la sociedad civil organizada, inteligentemente organizada, acumulando poder, y diseñando buenas estrategias, con paciencia y perseverancia, tenemos que hacer el trabajo. De lo contrario, no vamos a tener cambios significativos en los gobiernos de los países, de las regiones, de los municipios, de las empresas y del mundo entero, y vamos a seguir por el camino al despeñadero por el que veníamos antes. Bien, en conclusión, ¿qué nos diría Carlos Viñolo? Por lo que entiendo, pues el mundo ya cambió y tenemos que cambiar con él de manera pues abrupta porque nos cambió todo nuestro estilo de vida, nuestras formas de alimentarnos, nuestras formas de obtener ingresos. Ya lo que viene es algo muy distinto al que tenemos que adaptarnos y empezar a hacerlo ya. Radicalmente distinto, eso está garantizado y depende de nosotros. Si ese radicalmente distinto va a permitir efectivamente iniciar seriamente, sostenidamente, el proceso de humanización de la humanidad. Ese mundo que estábamos viendo no era un mundo humano, era un mundo inhumano, era un mundo de gente
insensible, inconsciente, indolente, y por eso siguen muriendo hoy día 25.000 personas de hambre, 5 veces más que los que mueren por el coronavirus. Y la invitación que yo hago, una vez más a través de vuestra radio, que yo admiro mucho, es a que cada uno de nosotros, deje de ser comentarista, opinólogo, y haga la pega y empiece hoy día. ¿Ah? Esto empieza por casa, y la casa soy yo. Empieza por revisarme yo y preguntarme cómo puedo ser mejor persona, cómo lo estoy haciendo, dónde puedo generar más bien. Hay una cantidad de gente que lo único que hace con su vida es buscar el placer. Entonces yo quiero tener un auto mejor, quiero tener una casa mejor, quiero tener casa en la playa. Yo. Y ayer, no lo tengo a la mano aquí, me encontré con una cita de Einstein, el filósofo Einstein, que me parece mucho más potente que el científico aún, en que dice que la única forma de valorar la bondad de una persona es chequear cuánto ha abandonado su yo. Ese yo que es un ego. Este es el momento para que nosotros nos demos cuenta que estamos siendo comandados por la mente, y una mente asociada al ego. ¿Ah? Y nosotros tenemos dentro de nosotros un yo muy superior a eso. Es ese ser superior el que tenemos que activar para empezar desde ahí a conversar con la familia, con los vecinos, con la gente con quien trabajo. Y si hacemos eso, definitivamente va a terminar siendo un mundo más humano.